Muy bien, una vez que hemos aplicado el cambio de idioma, vemos que ha cambiado nuestro menú principal ya a español y tenemos todo, pues, lo único que no cambia son, digamos, las funciones que están definidas en el programa que se administran en inglés o tienen nombres predefinidos. Por ejemplo, Start, que es una función predefinida, Apifun, HelpDeskBox, DitsFun, Stitchbox, que son palabras que ya están creadas y son usadas pues en el programa Sail. A veces no van a cambiar de idioma porque sí funcionan de esa manera. Entonces ya tenemos eso, vamos a crear algunas variables. Para ello pues yo ya me voy a dar el privilegio de poderlas copiar y pegar aquí en el programa. Usted las tendría que digitar. Ya tenemos esa. Al darle Enter yo veo que es una matriz, la A que teníamos anteriormente, ahora ha sido sustituida por esta nueva matriz de 3 filas y 4 columnas. Y pues la diferencia pues de nuevo de ponerle el punto y coma o no al final de la instrucción indica si aparece o no. Veamos otro uso de la consola. Por ejemplo, si yo escribo algo así, x igual 0, 2.0.1, 2.1, me está indicando que voy a crear un vector en x que va a ir desde 0 hasta 1 en incrementos de 0.1. Le voy a quitar el punto y coma para que lo veamos. Y justamente es lo que tengo, desde 0 hasta 1 en incrementos de 1/10. En realidad son muchos valores, ¿verdad? Son 100 valores. Y ahí está. Entonces yo puedo haberme evitado ese despliegue innecesario poniendo el punto y coma y poder continuar de esta manera. Yo ya sé que el comando cls que hace, borrar la pantalla, y tengo ya ahí. Si yo quiero ver el contenido de una variable, por ejemplo la variable x, hay diferencia entre la mayúscula y minúscula. Si yo pongo x minúscula y no la he definido, me dice indefinida. Si pongo x mayúscula y ya la he definido, me muestra el contenido de la variable. También tenemos otras funciones que son muy útiles, se usan con frecuencia. Son algunos parámetros como por ejemplo el valor de e, que es la base de los logaritmos naturales, el valor de pi, y así pues también hay un valor que se conoce como el epsilon de la máquina, que me demuestra que es la cantidad mínima posible definida en el ordenador. Y tengo la unidad imaginaria y que representa pues eso, la unidad imaginaria. Los operadores aritméticos que nosotros usaremos, vamos a hacer esta variable c igual a 2. Ya la tenemos. Y los operadores aritméticos, por ejemplo, si hago d igual a 3, vamos a hacer operaciones sencillas solo para identificar. Y voy a hacer e igual 0. No el logaritmo de las bases, sino una variable adicional. Puedo hacerlo porque aquel se denomina con porcentaje. Y esta es una variable que no lleva porcentaje, entonces se refiere a una variable e cualquiera. Y si hago f igual a 3 por c menos d más e, me va a dar la respuesta f igual a 3. Hace operaciones aritméticas. Si hago g igual a f entre d, me da de respuesta 1. Si hago i igual a f elevado a la d, la elevación a una potencia se usa este circunflejo, y con esto estoy indicando potencia. El valor de f se va a elevar a la potencia d. En realidad la variable f vale 3 y d
es 3, sería como estar elevando 3 al cubo y obtenemos 27. Y así pues sucesivamente podemos hacer operaciones de ese tipo. Cuando se habla de operadores booleanos, son los que, digamos, me determinan un valor de verdad de una expresión. Y si yo puedo decir, por ejemplo, que C es mayor que D, C es mayor que D es la pregunta, una pregunta. Falso, C no es mayor que D. Entonces puedo hacer D mayor que C es true, es cierto. Son operaciones lógicas y para ello pues hay operadores que pueden ocuparse. De esta manera hacemos algunos cálculos de expresiones lógicas y eso me sirve para hacer condiciones en los ciclos de ejecución de los programas. También tenemos al generador de números aleatorios que lo voy a invocar a través de la ayuda escribiendo help para llamar la ayuda y rand, que significa el comando que yo quiero examinar. Cuando activamos la ventana de ayuda sobre la instrucción rand, me aparece que es el generador de números aleatorios y aquí tengo las diferentes formas de sintaxis de la instrucción que yo puedo usar. Por ejemplo, puedo asignar en la variable r, rand, y lo que haría es poner esa cantidad o ese número aleatorio en r. Puedo generar diferentes opciones de números. Puedo poner una clave maestra, puedo hacer diferentes cosas. Entonces, para ver el funcionamiento de cada una de ellas, aquí está la explicación de los argumentos. Dice que M1 y M2, que se utilizan en algunas de las opciones del comando, se refiere a números enteros, que determinan el tamaño de la matriz R, donde se van a capturar los números aleatorios. Yo puedo hacer entonces, por ejemplo, run 3,2 y me generaría R como una matriz de 3 filas y 2 columnas de números aleatorios y puedo poner las dimensiones que yo quiera. También key es un string, es una cadena de texto que me indica qué tipo de números podrían ser. Puedo poner uniform o puedo poner normales, que generalmente por defecto pone uniforme, que serían que los números que se van a generar estén uniformemente distribuidos para que pues no haya ningún patrón aparente entre los datos. X es una matriz donde va, digamos, a contener alguna información porque es algo que se mete, que quiere calcularse. Es una matriz de números reales o complejos que contiene las dimensiones que uno quiere calcular. R es donde se pone la respuesta, ¿verdad?, de los randoms. S es una matriz de dobles, pueden ser valores enteros positivos, que me da el valor de semilla. Generalmente el valor de semilla del generador es 0, es el valor por defecto. Cuando uno trabaja un poquito con los números aleatorios, se encuentra con diferentes expresiones como el valor de semilla, digamos las distribuciones de los datos y otros detalles que a medida que vayamos progresando en el curso iremos viendo. Pero el generador de números aleatorios en realidad lo que me permite es generar valores de manera aleatoria entre cierto rango, de tal forma que yo no pueda distinguir entre ellos un patrón aparente. Entonces vamos a utilizar ese generador como, digamos, si yo quiero generar valores entre 1 y 5, entonces yo debería escribir algo como lo siguiente. Aquí en la ventana de comandos voy a hacer en Z igual round para redondear la aplicación de 1 más el run. Puede escribirse sin, digamos, ningún parámetro del comando porque va a ocupar todos los default y lo voy a multiplicar por 4. Entonces con esto yo estoy generando números. El rand entre 0 y 1 por 4 me va a quedar entre 0 y 4 más 1
me va a generar entre 1 y 5, y el z, al redondear esto, entonces me estaría generando de forma aleatoria valores entre 1 y 5. Si yo vuelvo a generar esto, me genera otro valor entre 1 y 5, y así puedo estar generando aleatoriamente valores entre 1 y 5. Lo único que estoy haciendo para repetir el comando es presionando la flechita hacia arriba del teclado y me muestra en pantalla el comando anteriormente emitido. Como estoy haciendo el mismo comando de manera aleatoria, entonces me está generando de manera aleatoria números entre 1 y 5. Y con eso puedo meter esto en un ciclo y estar generando diferentes variaciones aleatorias entre 1 y 5. Bueno, hasta ahí estamos con el generador de manera simple. Pero yo podría hacer algo un poquito más complejo y escribir algo así como lo que voy a mostrar en este momento. Si yo escribo algo así, voy a escribir una aplicación para generar varias cosas simultáneamente, como 1000 valores aleatorios uniformemente distribuidos, y en la variable R no voy a quitar el punto y coma, ya saben por qué, porque son demasiados. Entonces, si ahora yo quisiera hacer un gráfico relacionado con esos datos, yo puedo hacer esto. Puedo hacer un hist para hacer un histograma, histplot, con 10 clases de lo contenido en R. R que contiene, tiene 1000 valores de una variable distribuida de forma uniforme. Al hacer este, digamos, gráfico, se me muestra en pantalla un gráfico muy parecido a este. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases de los datos contenidos en R, y yo puedo ver más o menos, no es exacto porque es aleatorio, pero es un comportamiento bastante uniforme. No es, digamos, como algo exponencial o algo más normal, o algo exponencial sería algo así. Entonces, y otras distribuciones, esto va más recto, va más uniforme. Y yo ya sabía que era algo así por los datos que habían sido tomados de una distribución uniforme. Si quiero algo más normal, entonces yo debería cambiar, ¿verdad? Debería de cambiar, en vez de poner uniform aquí, poner normal. Y al generar esto, lo voy a poner en otra variable para dejar mi variable R normal, y como estaba inicialmente, lo voy a poner en la variable D. Ya lo he hecho, voy a generar el plot, pero ya no va a ser de R, sino que va a ser de D. Y veamos entonces la figura que nos resulta. Debe estar por aquí. Ajá. Ya es una distribución diferente de los datos. O sea, con ese comando histplot yo puedo hacer entonces gráficos de histogramas. Aquí se me han generado de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases, como lo había indicado. Si quiero menos clases, debería de cambiar el 10 por el valor que yo desee. Y así pues se pueden hacer, digamos, más uso de la función run para hacer gráficos y ploteo de ellos usando histplot. Hay otros comandos que me gustaría que investigara. Le voy a ir poniendo algunos de ellos. Ya les había mencionado, por ejemplo, que es para calcular el promedio, min, solo que le vamos a poner no P, sino que le vamos a poner de las que ya tenemos. R, por ejemplo, que es una de las que ya tenemos, y lo voy a guardar en promedio. Le voy a quitar el punto y coma para ver qué es el resultado. Es 0.48. Si yo pongo el DD que fue la última que hicimos, entonces me da ese otro valor.
directamente calcula el promedio de todos los 1000 datos que están ahí. Realmente no se tardó nada en hacer el cálculo. Puedo hacer la suma de valores usando, por ejemplo, voy a poner en suma, le voy a poner suma R para ver los valores. Lo voy a poner así para identificar que se trata de la variable R. Y voy a generar, digamos, la suma usando el comando sum. Y con eso pues tengo la suma de todos los 1000 valores que tengo en la variable R. Puedo calcular medianas. Para identificar la variable. Me dice el valor de la mediana. Y así pues tengo, digamos, otros cálculos de desviación estándar. Puedo hacerlo usando esta instrucción de desviación estándar de R, por decir algo. Y ahí tengo la desviación estándar del promedio que tenía anteriormente. Tengo las otras instrucciones como varianza. Se calcula digitando este comando. Y puedo hallar el rango intercuartílico. Digitando interquartile range. Me dice la división del rango intercuartílico. Y puedo hacer pues otras distribuciones, digamos, si quiero los cuartiles. Me da los 3 valores del cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Cada uno de estos ya sabemos que deja el 25% de ellos debajo de ese valor. El 25% de los datos están debajo del 0.25. Entre 0.25 y 0.47 está el otro 25%. 0.4751 sería el valor de la mediana. Y de ahí está entre ese valor y el 0.72 otro 25 y el resto está arriba del 0.72 hasta llegar a 1 porque estaban distribuidos entre 0 y 1. Los valores uniformes están en el otro 25%. Con esto pues damos por terminada la video tutoría, esperando que haya sido de mucho provecho y deseándoles muchos éxitos en su vida profesional, personal y empresarial. Muchas gracias.